Pues bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Amén. Hay ocasiones en la vida que hay situaciones tan dolorosas, tan complicadas. Yo no sé si has estado en alguna de ellas, sea personal o en relación a alguien más, que la única respuesta es no comprometerse. Entonces, muchas veces la gente ve algo, una situación tan dolorosa y tan difícil, que no sabe qué hacer y prefiere mantenerse al margen. No es que no quiera involucrarse, no sabe cómo, no sabe qué decir. Pero son situaciones extremas. Quizá algunos aquí podrían dar testimonio de eso. Cuando mi madre murió de cáncer en el estómago y vivíamos 12 de mis hermanos, incluyéndome a mí con ella, en una casa muy pequeña, y estaban 3 de mis hermanas y 9 varones. Yo era de los mayores. Y veíamos a nuestra mamá consumirse. No podía comer casi nada, ya ningún medicamento hacía nada. No sabíamos qué hacer. Yo recuerdo que lo único que podía hacer era acercarme, orar con ella, afirmarle o que ella misma estuviera segura de haber recibido a Cristo y que iría a su presencia. Miriam ya era mi novia en ese tiempo y juntos íbamos, le cantábamos algunos himnos antiguos que ella cantaba, pero más de eso no sabíamos qué hacer. Muchos de sus cuidados físicos pensábamos, pues nuestras hermanas lo han de hacer porque nosotros nos sentíamos incómodos hacer algo con nuestra madre y pensábamos que ella se iba a sentir incómoda si nosotros como varones hacíamos algo. Pasaban tantas cosas por nuestra cabeza que muchas veces cuando pienso en eso recuerdo que qué triste fue la muerte de mi madre, teniendo tantos hijos y ninguno sabía qué hacer. Al final fueron sus hermanos quienes se la llevaron a su casa. Bueno, si tú has estado o estás por una situación así, la carta de segunda Timoteo capítulo 4, los últimos versículos, nos van a dar mucha luz de qué hacer en momentos así. Pero Pablo, como ya hemos visto, Pablo ya estaba soltando los amarres. Así que estaba diciéndole a Pablo, ya, mi viaje eterno está por comenzar, ya está comenzando, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Y los primeros versículos del capítulo 4, con 4 imágenes, Pablo nos dice cómo estaba su corazón. Dice, he peleado la buena batalla, estoy del lado de Dios, he acabado la carrera, cumplí el propósito, he resguardado la fe, he sido fiel a lo que se me encomendó, así que la corona de justicia me está reservada. Y estas 4 imágenes, estas 4 declaraciones nos decían cómo estaba Pablo en las últimas horas o días de vida. Pero ahora llegamos al verso 9, donde con distintas palabras dicen los expertos que le urge que Timoteo esté con él. Le dice, por favor, ven pronto a verme. Y dicen los expertos en el idioma griego que cada una de las palabras del versículo 9 hablan de prisa, de urgencia. Cada una de ellas tiene que ver con apresuramiento. Ahora Pablo dice, ven pronto a verme. Estamos en segunda carta a Timoteo capítulo 4, versos 9 al 22. Y en ese ven pronto a verme incluye algunas peticiones. Trae a Marcos contigo, trae el capote que olvidé,
y trae los libros, los libritos, los pergaminos. Estas son las peticiones de un hombre que está por morir. Como vamos a ver, es muy posible que las condiciones de Pablo eran tan dramáticas que hasta los que más lo amaban y más cercanos a él no sabían qué hacer. Bueno, para que entendamos estas últimas palabras de Pablo, recordemos el contenido de Timoteo, la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo habla de un obrero que es aprobado hasta el final. Y se divide en dos partes estos 4 capítulos. La primera parte son los primeros 2 capítulos. Como obreros, Timoteo, tenemos que ser fieles y santos. Y los últimos 2 capítulos dice, como obreros debemos ser persistentes. Y en las últimas semanas hemos hablado o tratado de entender cómo Pablo dice que tenemos que ser persistentes en medio de peligros, de tempestades que ocasionan hombres malos, impíos. Y en medio de esas tempestades ministra hasta el final, como Pablo mismo es ejemplo. Y cada una de las 4 declaraciones anteriores que veíamos ha mostrado cómo servir hasta el final. Pero ahora escuchen, hermanos, amigos, estamos llegando posiblemente a las últimas palabras que tenemos conocimiento de Pablo. En el capítulo 4, versículos 9 al 22, en donde dice la importancia de ser solidarios. Vamos a leer ese texto, capítulo 4, versos 9 hasta el verso 22. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Cuando Lucas, el médico amado, que Pablo dice que está con él, escribió el libro de los Hechos y termina el libro de los Hechos, escuchen lo que Pablo narra en la primera a Timoteo, segunda a Timoteo y Tito, y ya sabemos que Tito fue escrita entre la primera y la segunda de Timoteo. Filemón, aunque en nuestras Biblias aparece como la última carta que Pablo escribió, en realidad fue una carta que escribió quizás 6 años antes, cuando estaba preso en Roma, en su primera encarcelamiento. Ahí escribió lo que se conoce como las epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Su primer encarcelamiento en Roma, que Pablo había sido encarcelado en muchas prisiones a lo largo de todo y ancho de todo el imperio romano, pero en el primer encarcelamiento fue acusado por los judíos. Así que el libro de los Hechos que escribe Lucas termina con Pablo prisionero. Pero escuchen,
lo que se puede ver en las últimas cartas de Pablo, primera y segunda Timoteo y Tito, no concuerda con lo que Lucas escribió hasta el último capítulo de Hechos. Por eso algunos asumen que Pablo fue liberado. Pablo salió libre de las acusaciones de los judíos y siguió nuevamente en todo el imperio romano. Salió de Roma y siguió predicando, visitando las iglesias en Asia, Galacia, Macedonia, confirmando el ánimo de los discípulos. Es muy posible que en esos viajes Pablo, como leímos en la primera carta a Timoteo, deja a Timoteo en Éfeso. Y si recuerdan, cuando estudiamos la primera carta a Timoteo, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando iba yo hacia Macedonia. Así que Pablo andaba viajando por todas las iglesias y deja a Timoteo en Éfeso, y él se iba a dirigir a esta zona de Macedonia. Eso lo sabemos por la primera carta a Timoteo. Así que esto no se ve en el libro de los Hechos. Por eso algunos asumen que Pablo fue liberado. Anduvo visitando las iglesias, pero escuchen, pasaron cosas terribles. El incendio de Roma del año 64, que los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos creen que fue ocasionado por Nerón, porque cuando esto sí está documentado, gracias, que cuando, no que Nerón haya causado el incendio, pero cuando el incendio estaba en su apogeo, que dicen que duró 6 días y después menguó y se volvió a avivar, y algunos dicen que duró hasta 9 días ese incendio de Roma, tanto que quemó más de la mitad de Roma. Algunos dicen que Nerón estaba tocando un instrumento de cuerdas que se usaba para adorar al dios Apolos, y que estaba componiendo unas estrofas o cantando o poesía mientras veía arder Roma. Por eso algunos pensaban que él fue el autor. Eso había pasado en el año 84. Si Pablo escribió su última carta o las últimas cartas por ahí del año 86, entonces el imperio romano estaba en efervescencia. Ahora, después del incendio, Nerón construyó una obra magna, diría una obra faraónica, como se utiliza el término hoy, una obra imperial, la Domus Aurea, o sea, la casa dorada, la casa de oro. Y en medio incluso de las aguas hizo una residencia tan magnífica que la gente empezó a incomodarse. ¿Por qué, si después de un incendio y tanta carencia, por qué gastas tanto dinero en esta obra impresionante? Y para congraciarse con ellos, parece que abría los campos, los jardines, para que fueran lugares de refugio temporales. Así que la gente estaba enojada. Tiempo después, algunos derribaron parte de esa gran construcción para hacer una construcción para el pueblo. Ya había en todo el imperio romano lo que llamamos los circos romanos. Eso existía en todas las ciudades romanas. En este mapa vemos de este color como rojizo todo lo que la extensión del imperio romano hasta pasados más de 60 años después de la muerte de Pablo y Pedro. Pero por todo el imperio romano había circos, lugares de distracción para el pueblo. De ahí viene el dicho: al pueblo pan y circo, así los entretienes. Entonces, en esa casa de oro, a un lado después se construyó lo que ahora vemos como el Coliseo romano. Pero escuchen, tal parece que en estos años Nerón, para calmar a la gente,
sí culpó a los cristianos de los muchos males que había en el imperio. Así que se desató una persecución contra los cristianos, una persecución horrible. Y eso lo dicen no los cristianos, los mismos romanos. Por ejemplo, Tácito y Plinio hablan de la persecución inhumana que sufrieron los cristianos durante los años 60. Así que escuchen, Pablo, sabiendo que todo esto estaba en el imperio romano, él estaba visitando a las iglesias diciéndoles: manténganse firmes en medio de las tribulaciones. Así que en algún momento deja a Timoteo en Éfeso y él viene hacia Macedonia. Cuando estudiamos la carta a Tito, vemos que a Tito lo dejó en Creta, en la isla de Creta, para cambiar la cultura en Creta. Bueno, en algún momento entre la primera carta a Timoteo y Tito, antes de escribir la segunda, Pablo fue apresado, pero ya no por acusación de los judíos. Parece que en esta ocasión su segundo encarcelamiento en Roma fue directamente por el imperio. Así que estas eran palabras mayores. 6 años antes, los judíos lo llevaron ante el imperio acusándolo. Ahora, Pablo está siendo acusado por el propio imperio. Así que las cosas son diferentes. Ahora, para entender estas últimas cartas, estas últimas palabras de Pablo, un mapa nos es muy útil. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Pablo está en Roma, en una prisión ya bastante vergonzosa. Timoteo está en Éfeso. Dice Pablo: Demas me abandonó y se fue a Tesalónica. Demas me desamparó amando este mundo. Ya al principio del estudio de la segunda de Timoteo hablamos un poquito sobre este caso de Demas. Fígelo y Hermógenes, como tú bien sabes, porque se fueron a Asia, también me abandonaron y están por allá, me dejaron. Parece que las palabras de Pablo son un poco de reproche hacia estos tres y los menciona por nombre. Se fueron. No necesariamente significa que dejaron la fe, solo que desampararon a Pablo. Pero sí dice de Demas que amaron el mundo. Y de Fígelo y Hermógenes, como lo dijo al principio de la segunda carta, se desviaron. Ahí sí, como lo veíamos aquí en la segunda carta, cuando habló de Fígelo y Hermógenes, en el capítulo 1, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y fíjense que Fígelo y Hermógenes solo eran unos cuantos de todos los que estaban en Asia. Parece que hubo una desbandada. Por miedo, posiblemente. Por temor, por ponerse a salvo, posiblemente. Pero después en las cartas sigue diciendo: Crescente, un colaborador de Pablo, del cual se menciona en sus cartas y en el libro de los Hechos, se fue a Galacia. No estamos seguros si fue esta Galacia de aquí o se fue a la Galia, lo que actualmente es Francia. Algunos, por vestigios históricos, en donde parece que Crescente estuvo en Francia, es posible que sí, Crescente se fue a ministrar a Galacia, a Galia. Y dice, Tito, que estaba en Creta, se fue a Dalmacia, lo que actualmente es la zona de República Checa, Montenegro, Serbia y todos estos países. Tito ahora se fue a ministrar acá. Y sigue mencionando otros nombres. Dice, Tíquico lo envié a Éfeso. Es muy posible que Tíquico llevaba las cartas a Timoteo y lo mandó a Éfeso para que mientras Tíquico estuviera en Éfeso, Timoteo pudiese viajar a Roma. Pero sigue diciendo, también Erasto se quedó en Corinto. Y el lenguaje que está usando Pablo, tal parece como si todos estos fueran con Pablo y unos se iban quedando en un lugar y otros eran enviados a otro lugar.
El caso es que Erasto, otro colaborador fiel, se quedó en Corinto. Dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto, una ciudad cerca de Éfeso. Mi capote, mi capa, mi abrigo y mis libros los dejé aquí en Troas, en casa de Carpo. Entonces, vean este mapa. Pablo se estaba quedando solo, ya sea porque algunos lo abandonaran por razones egoístas, o de temor, o de falta de fe, y otros porque estaban siendo encomendados a seguir en el ministerio. Y dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Pero a diferencia de la primera encarcelamiento, no podía estar acompañando a Pablo ahí permanentemente. Parece que iba de visita cuando le permitían ver a Pablo, si es que lo podía ver. Quizá lo veía atrás de los muros. Y se acuerdan que en esta última carta de Pablo, la segunda a Timoteo, también estudiamos un poco de Hermógenes, que estaba en Éfeso, pero que visitaba a Pablo en la cárcel. ¿Se acuerdan que leíamos aquí en el capítulo 1, en el versículo, perdón, me equivoqué, Hermógenes, Onesíforo, versículo 16 del capítulo 1 de esta carta? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, o no tuvo miedo de ellas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente hasta encontrarme. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y de este Onesíforo, en el versículo 19, ya del último capítulo, dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Así que de aquí sacamos algunas conclusiones. Solo Lucas, de todos los colaboradores de Pablo, estaba con él. Y la iglesia de Roma, entre los cuales quizá estaban Éubulo, Pudente, Lino, Claudia, y dice, todos los hermanos te mandan saludos. Y parece que con Timoteo estaban, ahí dice Prisca, pero el nombre Priscila era el de cariño de Prisca, ese matrimonio amado por Pablo, Priscila y Aquila, que en Roma, en Éfeso y en muchas partes estuvieron sirviendo a las iglesias con Pablo. Parece que Priscila y Aquila estaban en Éfeso junto con Onesíforo y posiblemente Marcos. Bueno, en este mapa entonces vemos cómo estaban distribuidos aquellos hombres que estaban cambiando el imperio, pero que estaban siendo perseguidos por el imperio como si fueran gente nociva. Y al contrario, toda esta gente estaba diseminada por todo el imperio, sin contar lo que hacían los demás apóstoles en la zona de Jerusalén, de Judea, Samaria, Galilea, trayendo vida. Bueno, esto nos da una idea de las condiciones de Pablo en sus últimos momentos de vida. Y dice Pablo en todo esto, dice, en mi primera defensa, hablando de este segundo encarcelamiento, todos me abandonaron. Estuve solo. Todos se fueron. Así que ahora podemos entender por qué Pablo le dice a Timoteo, por favor, le dice, Timoteo, procura venir pronto a verme. Así que en estas últimas líneas podemos entender más de 5 razones por las cuales era urgente que Timoteo fuera a ver a Pablo. Timoteo, viene la segunda defensa de este juicio. Viene el segundo juicio. Y parece que Pablo no le fue muy bien en su primera defensa. Estuvo solo. Y Pablo se estaba dando cuenta que no fue como en el primer encarcelamiento en Roma. ¿Se acuerdan cómo le escribía a los filipenses? Confío que por vuestras oraciones seré liberado. Pero aquí, dice Pablo, viene el segundo juicio y ya estoy siendo derramado como sacrificio. Así que Pablo decía, esto va a ser más duro, esto ya no hay vuelta de hoja.
En este segundo encarcelamiento, en la primera audiencia no fue bien. La segunda audiencia va a ser para decretarme el castigo. Ya en el primer juicio me declararon culpable. La segunda defensa solo es para decir, muera. Van a decir cómo voy a morir. Ya estoy siendo sacrificado. Ya el emperador puso el pulgar hacia abajo. Me voy a presentar por segunda vez ante él para que diga cómo voy a morir. Muchos ya estaban siendo echados a los perros. Dice Tácito que los ponían con pieles de ovejas y los lanzaban a los perros para que los perros los devoraran en vida. Otros eran crucificados como su Señor en el que creían. Otros en vida eran untados con brea, amarrados en postes para alumbrar las calles de Roma mientras se quemaban vivos. Así que había muchas maneras de hacer morir a los cristianos, traidores del imperio según las autoridades en ese momento. La segunda audiencia que Pablo iba a tener era para decir cómo iba a morir. Porque a diferencia de muchos judíos, escuchen esto, Pablo era un ciudadano romano. Así que el imperio no podía crucificar, no podía avergonzar a uno de sus propios ciudadanos. Así que la segunda audiencia era para decir cómo iba a morir. Y parece, según la tradición, fue decapitado. A diferencia de Pedro, que posiblemente sí fue crucificado. Así que, Timoteo, viene el segundo juicio. Ojalá puedas venir antes de él. Timoteo, ya la sentencia de muerte está. Solo van a decir cómo voy a morir. Ya estoy siendo sacrificado. Timoteo, me estoy quedando solo. Algunos ya me abandonaron. A otros los envié a predicar el evangelio por todo el imperio, a calmar a las iglesias. Me estoy quedando solo. Solo Lucas está conmigo, Timoteo. Timoteo, la oposición aumenta. Hasta este herrero, Alejandro, gratuitamente me hace mucho daño. Parece que es un testigo falso, declarando falsamente, y cuando puede me hace daño personalmente. Ten cuidado de él, porque también se ha opuesto a nuestras palabras y a todo aquel que cree en él. Timoteo, la oposición está creciendo por todas las calles. Los vecinos se entregan a sus vecinos cristianos. Las propias familias se entregan a los cristianos. La oposición está creciendo, Timoteo, y por lo que veo va a ser más difícil. Timoteo, tengo que hacer mis últimos esfuerzos. Tráeme a Marcos, porque al igual que a todos los demás me es útil para el ministerio. Tráeme a Marcos, que quiero enviarlo a algún lugar, o quizá que ministre aquí en Roma. Marcos, el que escribió el evangelio. Tráeme los pergaminos. Y algunos hacen suposiciones sobre qué eran esos pergaminos que dejó en casa de Carpo, de quien no sabemos nada. Algunos piensan que eran los documentos oficiales de Pablo, sus credenciales, su propia ciudadanía romana. Tráeme mis documentos. Algunos piensan que eran porciones del Antiguo Testamento. Algunos piensan que eran algunos de los escritos de los originales que él mismo había escrito a las otras iglesias. No sabemos. No sabemos cuáles eran los libros que quería Pablo. Pero escuchen, mientras llegaban sus libros, Pablo estaba escribiendo esta carta que ahora la tenemos como uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que le dice, tengo mucho que hacer. Son mis últimos esfuerzos para el servicio del Señor. Y Timoteo, por favor, ven antes del invierno. Ojalá pudieras traer el capote. Viene el invierno, va a ser duro. Y también yo ya he navegado en invierno y sé que puede ser peligroso para ti. Ponte en marcha lo antes posible para evitar todas estas cosas.
Estas por lo menos son 6 razones por las que Pablo en el versículo 9 está usando palabras de urgencia. Ven pronto. Y Pablo sabía cuándo llegará esta segunda carta a manos de Timoteo. Meses, cuando llegue a sus manos. Y cuando él sepa esto y vaya por Marcos y se prepare y pase por los libros y el capote, van a ser otros meses. ¿Va a llegar Timoteo? No lo sé. Y escuchen, hermanos, es muy posible que estas cosas se cumplieron antes de que Timoteo volviera a ver a su padre espiritual. Es posible que nosotros sabemos más de lo que pasó con Pablo que el mismo Timoteo. Quizá Timoteo no llegó a tiempo. Ahora, ¿cómo puede una persona sostenerse en esas situaciones y tener tal solvencia espiritual y física en momentos así? Pues en medio de todas las líneas brilla con gran poder esta frase que dice Pablo en el versículo 17: el Señor Dios estuvo a mi lado. Aquí viene, hermanos, cuando estés ante una situación que los demás no saben cómo estar contigo, que los demás te ven en tal padecimiento que prefieren poner margen entre tú y ellos, es porque muchas veces no tienen nada que darte, no saben cómo actuar. O si tú estás viendo a alguien en ese sufrimiento, aquí Pablo nos da el secreto de cómo mantener la firmeza hasta el final. Que el Señor Dios esté a tu lado. Porque escucha, tú y yo no somos mejores que Pablo. Algunos que te aman como amaron a Jesús en el momento del peligro, se fueron. Algunos que amaban a Pablo, ahorita podemos juzgar fácilmente algunos de esos nombres, pero escuchen, dejaron todo y siguieron a Pablo de ciudad en ciudad. Dormían donde la noche les caía. Igual que él, sufrían persecuciones. Pero en este último momento, parece que para algunos fue demasiado. Quizá algunos han estado contigo en momentos difíciles, pero Dios no lo quiera que llegues a una situación tal que diga, no, ya no puedo más. Así le pasó a Jesús, así le pasó a Pablo, así le pasó a David, así le ha pasado a muchos hombres y mujeres fieles. Y sigue pasando. Todavía vemos muchos viejos que son llevados a lugares de cuidado porque la familia ya no pudo más. Vemos sobrinos o nietos que los padres los abandonaron y los llevan a algún lugar, alguna dependencia pública, porque ya fueron muchos años, ya no pueden más. Vemos a gente que ha cuidado a sus enfermos y la cosa no está mejorando, está empeorado, y dicen, ya me cansé. ¿Y dónde están todos los demás que dan consejos? Sí, dando consejos a lo lejos, porque no saben qué hacer tampoco. Así que escuchen, nada nos exime de pasar algo así. O quizá de ser testigos de una situación difícil en otras personas y no saber qué hacer. Ese testimonio que les di al principio muchas veces regresa esos días cuando no supe qué hacer con mi mamá. Y fueron mis tíos quienes se la tuvieron que llevar. Y ya no la vimos morir, aunque la vimos desgastarse. Escuchen, hermanos, sea que veamos a personas o que nosotros mismos llegásemos a pasar en momentos así, lo que nos va a sostener en ese momento es que el Dios eterno esté a nuestro lado. A veces se dice tan fácil, pero piensen en ese milagro, el que creó todas las cosas, el que tiene control de todas las cosas,
en el que la vida y la muerte están en sus manos, está aquí a mi lado. Es suficiente. Y dice Pablo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me empoderó. Esta palabra moderna de llenarte del poder que se pone a tu disposición. Esa palabra que Pablo le dijo a Timoteo unas líneas antes en esta misma carta. Empodérate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor me dio fuerzas. El Señor, cuando yo ya no tenía fuerzas, cuando todos los demás no estuvieron presentes para darme sus fuerzas, el Señor me dio fuerzas divinas. Escuchen, hermanos, en esos momentos en el que los hombres se van, en el que aunque se hubiesen quedado, sus fuerzas humanas poca diferencia hubieran hecho. En ese momento es cuando necesitamos las fuerzas divinas. Dios me dio fuerzas. Y dice, y fui librado de la boca del león. Algunos piensan que Pablo está haciendo la alusión de cómo algunos cristianos estaban muriendo en las fauces de los leones o de los perros. Algunos piensan que está generando una imagen pensando en hombres del Antiguo Testamento como Daniel, que el Señor cerró la boca de los leones. Lo que haya sido. O quizá como Pedro está hablando del león rugiente buscando a quien devorar, y Pablo dice, fui librado de las fuerzas del enemigo. Como quiera que sea, a quien se refiriera Pablo, dice, mi vida estuvo a resguardo, porque la clave fue que el Señor estuvo a mi lado. Y no solo eso, sino dice en el versículo 18, y el Señor mismo me librará de toda obra mala. Él me va a librar de personas miserables como Alejandro o de personas temibles como Nerón. De toda obra mala. Él me librará, estoy seguro. Es mi Redentor. Dice, me librará de toda obra mala y que me preservará para su reino. He viajado por este reino humano. He salvado a este reino con la palabra de Dios, con muchos de ustedes. Pero ahora este reino se volteó contra mí. Igual que mi Señor Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Este reino me va a quitar la vida, eso es seguro. Solo voy a escuchar cómo voy a morir, pero Dios me preservará para su reino eterno. Este reino no es nada, el reino de Dios viene. Así que la clave, queridos hermanos, es que el Señor esté a nuestro lado. En momentos en donde la esperanza parece menguar, donde los que amamos se van por causas egoístas o causas razonables, en ese momento la clave es buscar la compañía del Señor a nuestro lado. Amén. Ese Señor que David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor está conmigo. Este Señor que da fuerzas, que libra de enemigos y que en el futuro asegura. Y en esta misma carta Pablo le decía a Timoteo, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Esto estaba confirmando lo que Pablo estaba diciendo. Dios da espíritu de poder. Y en las primeras líneas de esta misma carta también Pablo dice, Él es poderoso para guardar mi depósito. El mismo que da espíritu de poder nos da fuerzas y nos librará de toda obra mala. Y el mismo que es poderoso para guardar nuestro depósito nos librará de toda obra mala y nos preservará para su reino. Y así que Pablo, escuchen,
En esta situación tan dolorosa no vemos palabras de autolástima o de autoconmiseración. Vemos a un hombre digno, valiente, fuerte. Y miren, en medio de todo esto que dice Pablo, versículo 18: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El mismo que 6 años antes estuvo preso en Filipos. ¿Se acuerdan cómo se cayeron las cadenas y se abrieron las cárceles? Cuando él y Silas decían: a ti sea la gloria a Dios. Adoraban al Señor. Así que Pablo sabía que la alabanza tenía poder. Pero en ese momento esta alabanza no abría las cadenas de Roma. Pablo sabía que no iba a detener el hacha sobre su cabeza. Pero sabía que esta alabanza lo preservaba para la eternidad. Escuchen, Pablo sabía lo mismo que los escritores del Antiguo Testamento. El Señor mora, ¿en dónde? En medio de la alabanza de su pueblo. Él sabía lo mismo que en el Antiguo Testamento. El Señor mora en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí están 2 secretos de los momentos difíciles: la presencia del Señor y la adoración en santidad. Si estos 2 recursos sostuvieron a Pablo en estos momentos, no tenemos que esperar que nuestra vida pase estos momentos. ¿Por qué esperar eso? Si estás saludable, ¿por qué esperar que tu salud se vaya para buscar que el Señor esté a tu lado y que lo alabes? Si tienes tus necesidades cubiertas, ¿por qué esperar que llegue la pobreza? Si hay tranquilidad en estos días, ¿por qué esperar que venga la angustia? Si tienes la compañía de los que te aman, ¿por qué esperar que venga la soledad para asegurarte que el Señor esté a tu lado y que lo alabas con todo tu corazón? ¿Por qué esperar? Hoy es el día. Hoy es el día de tener a nuestro Señor a nuestro lado. ¿Estás haciendo algo positivo? Pablo, escuchen, no solo pensaba, ¿se acuerdan lo que dijo en los versículos anteriores que repasamos la sesión anterior? Cuando decía: la corona de justicia me está preservada y me la va a dar el Señor juez justo. Y decía, no solo a mí, sino a Erasto, que se quedó en Corinto, a Tito, que fue a Dalmacia, a Crescente, que fue a Galacia, a Tíquico, que envía a Éfeso, a ti, Timoteo, que estás allá. O sea, Pablo decía: este Dios que está a mi lado aquí en esta mazmorra, al cual alabo, es el mismo que va con todos aquellos por todo el imperio que mencionamos hace unos momentos. Es el mismo que está con las iglesias que van a ser perseguidas por las siguientes décadas, pensaba Pablo. Es el mismo. Así que ellos tienen que saber que si su presencia me es suficiente, mi alabanza me hace fuerte. Cambiemos el mundo con la presencia del Señor en nuestros corazones y con la alabanza siempre lista que salga por nuestra boca.